Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. 11 pasadas las 11 de la mañana en Chile y bienvenidos a nuestro programa número 28 en Región Emprendedora, el que diseñamos con el propósito de generar ese espacio de conversación y aprendizaje que nos permita traer conversaciones del mundo a nuestra región y de la que esperamos que emprendedores, comerciantes, microempresarios y pymes y cada uno de ustedes puedan aprender y enriquecerse. Hoy viernes tenemos un gran programa, así que los invito a que compartan esta transmisión en las redes sociales. En el primer bloque conversaremos con Carlos Calle, especialista en finanzas, sobre cómo elaborar un buen presupuesto para el negocio. Y en el segundo bloque conversaremos con el economista Alejandro Maureira en el espacio Tendencias Económicas para Arica. Así que comparta esta transmisión en sus redes sociales. Siéntase cómodo y cómoda que ya arrancamos. Y a continuación, en este primer bloque, quiero presentar a mi primer invitado de este viernes 20 de agosto, Carlos Calle. Bienvenido a Chile, bienvenido a Arica y bienvenido también a Región Emprendedora. Buenos días, Alexandro. Buenos días. Nada, Alexandro. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La verdad que primero quiero felicitarte por todo este esfuerzo que haces de compartir conocimiento, información con toda tu red de emprendedores y empresarios, y la verdad que es muy bonito y rico esto porque es mutuo, ¿no? El compartir conocimiento e información, tanto los que estamos de este lado como del otro lado, en este tipo de eventos, pues es un aprendizaje mutuo, ¿no? Y te felicito por eso y luego agradecerte por la invitación el día de hoy de estar con ustedes, pues compartiendo un poco de lo que hacemos en nuestro día a día relacionado con finanzas y puntualmente con este tema de presupuesto, ¿no? Así es. No, gracias a ti por aceptar la invitación, Carlos. Voy a hacer una introducción tuya para que la gente que nos está viendo por en la página de Facebook de la radio, Instagram, Twitter y el canal de YouTube, la página web y por supuesto por la 104.9 puedan también conocer un poquitito más de ti. Carlos es graduado del MBA del PAD de la Universidad de Piura en Perú, se especializó en dirección de proyectos y habilidades directivas en la Universidad del Pacífico. Hizo un posgrado en auditoría financiera en la Universidad Católica del Perú y un posgrado en tributación en la Universidad de Lima. Actualmente se desempeña como gerente de administración y finanzas en Ilender, Bolivia, y es también consultor y facilitador en Arthur and Bernard Management Center. Partamos por la gran temática que nos invita a compartir este espacio contigo hoy. ¿Por qué es importante la elaboración y el manejo de un presupuesto para un negocio? Bien, mira, fíjate, Alexandro, la verdad que el presupuesto es una herramienta tan importante, pero que muy poco le damos el valor que debe tener en una organización. Y claro, porque esto demanda un esfuerzo, un tiempo, y normalmente se entiende que los emprendedores y empresarios están constantemente en el día a día, ¿sí? Y los aboca mucho a eso, que no deja de ser importante, pero una de nuestras principales funciones como gerentes, ¿no? de nuestros negocios, pues es controlar efectivamente, tener un control gerencial, tener un control de la finanza de nuestros negocios, tener un control de los beneficios que van generando todos nuestros proyectos, y por eso es importante el manejo de esta herramienta, que es una herramienta de gestión. Los empresarios, en realidad, y los emprendedores debemos tener conocimiento de los estados, pero principalmente el balance general, el estado de resultado y el flujo de fondos, ¿no? Porque estos nos dicen de alguna manera cuáles son las inversiones que tenemos, cómo lo estamos financiando, ¿no? Cuáles son los beneficios que estamos generando si nuestros negocios y emprendimientos son rentables y de dónde provienen nuestra fuente de fondos y dónde están direccionando ese efectivo que ingresa al negocio. Entonces, y con el presupuesto, en realidad, lo que nosotros hacemos es proyectar toda esa información que nos permita tener una mejor gestión de nuestros negocios. Entonces, el presupuesto
junto con la estrategia del negocio, con el planeamiento que deben hacer, con la propuesta de valor, el presupuesto nos ayuda a conseguir los objetivos de cada empresa. De lo contrario, si nosotros no tenemos un objetivo, nos levantamos todos los días sin saber qué hacer en el día a día de nuestro negocio. Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo, ya tenemos previamente establecidos acciones que debemos realizar con cada frecuencia respecto al mercado, respecto a los clientes, respecto a productos, respecto a servicios, que nos ayuden constantemente a conseguir esos objetivos. De lo contrario, vamos por ahí esperando que sucedan cosas y a la vez y muchas veces no es lo que esperamos, ¿no? Entonces, es importante también porque en él se definen ingresos, se establecen gastos y se esperan beneficios, ¿sí? Con el propósito de, en realidad, conseguir objetivos de la empresa y sobre todo de hacerlas rentables y perdurables en el tiempo, porque todo eso es lo que esperamos nosotros como emprendedores y como empresarios, que nuestros negocios sigan creciendo y sean estables en el tiempo, perdurables. Esa es la importancia, y si queremos de alguna manera agregar otras cosas relevantes, yo podría mencionarles que, y esto es dependiendo del tamaño del negocio, sea pequeña, grande o una corporación, al ser el presupuesto muy participativo dentro de las empresas y los negocios, tienes a todo el equipo muy comprometido con ese objetivo. Obviamente todo esto tiene que nacer desde la gerencia y la dirección, de ser consciente que esta es una herramienta importante. Entonces se hacen presupuestos de producción, de logística, de compras, de administración, presupuestos comerciales. Entonces, al tener todos ellos involucrados, o sea, tú como empresario, como gerente de tu negocio, pues estás un poco más tranquilo porque tienes a toda la gente comprometida con ese objetivo. ¿Sí? Ese es uno, en realidad, que tienes toda la gente muy comprometida con un solo objetivo. Luego, reduces mucha incertidumbre, ¿sí? Al tener tú planificado las ventas, clientes, productos, precios, costos, entonces reduces de alguna manera una incertidumbre respecto a qué es lo que vaya a suceder. Es una herramienta de control, ¿no? Porque te permite ir controlando muchas cosas y como te decía, el principal objetivo es que los negocios crezcan, ¿no? Te permiten que dan estabilidad. Ahí nos preguntan, Carlos, ¿cómo se debe elaborar el presupuesto? ¿Cuál es el punto de partida? A ver, te mencionaba que esto tiene que venir normalmente de una posición firme desde la dirección de cualquier emprendimiento. Entonces, normalmente los presupuestos se elaboran muy cercano casi en el último trimestre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. Hay algunos que ya, bueno, llegan a diciembre, pero es mejor tenerlo a no tenerlo. Entonces, se manda un comunicado normalmente a todas las áreas involucradas, ¿no? Normalmente esto lo lidera una gerencia o un encargado de finanzas, y cada una de las áreas elabora su presupuesto respecto a las necesidades y los objetivos que tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar el día de hoy dónde estoy, cuáles han sido los resultados que hemos tenido el año pasado y qué es lo que esperamos como negocio hacia futuro. No sé, yo puedo creer o estimar, ¿no?, que voy a tener un 10% de crecimiento, pero no solamente se basa en dar una cifra o un número, sino que hay que mirar todo el entorno, ¿no? Mi participación del mercado, tengo una participación importante, tengo capturado algunos clientes o necesito capturar algunos clientes más, tengo una paleta de productos y servicios ya consolidada o necesito agregar algunos más. Entonces, todo eso te permite establecer un presupuesto. Entonces, parte de lo más importante y lo más complicado es el presupuesto de venta. Determinas clientes, zonas, productos, precios, y después de eso, pues cae y se cuelga todo lo demás, que son costos, si vas a crecer un 10% en volumen, digamos, necesitas ejecutar algunas compras, y luego los gastos que tienes que presupuestar, que básicamente son actividades y acciones que te van a permitir conseguir esos objetivos de venta. ¿Sí? Entonces, lo más importante es definir qué es lo que quieres como objetivo para la empresa el próximo año, respecto a crecimiento, participación, alcance de clientes, ventas, y después determinas los gastos que vas a necesitar ejecutar para conseguir esos objetivos, ¿no? Y los beneficios que puedas conseguir. Ahora, esto es muy dinámico, ¿no? Y al final
nosotros lo vemos así como que una negociación, porque el equipo comercial normalmente presenta un presupuesto conservador, se puede poner 100, pero podría ser 120, entonces la gerencia normalmente entra en un proceso de negociación y al final se define un presupuesto final. Este es dinámico, ¿no? Sí. Una vez hiciste el presupuesto, una vez realizaste el presupuesto, ya está armado. ¿Qué hacemos con el presupuesto? Bueno, esa es otra de las actividades importantes, porque no solamente consiste, o hay que hacer el trabajo previo, de hacer cifras, números, una hoja Excel y guardarlo en el cajón y mirarlo a final de año. Claro. ¿No? Porque las cosas pueden cambiar y lo importante, por lo menos, es ir haciéndolo en seguimiento mensual. Es decir, donde tú puedas ver, oye, presupuestamos para el primer mes, tanto en ventas, tanto en costo, en gastos, en beneficios. ¿Nos ha ido bien? Si es sí, muy bien, sigamos mejorando, pero también, si es que no te ha ido tan bien, te permite tomar acciones correctivas. Oye, no, lo que pasa es que ingresó la competencia. Entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar la competencia? No es que no conseguimos las ventas con este cliente. ¿Por qué? No sé, porque faltó mayor participación, presencia, actividad, marketing, estar ahí. Entonces, te tiene que llevar a tomar acciones. No es que mira el precio que nosotros consideramos no nos ha permitido llegar a los clientes que nos acepten. Entonces, tomamos decisiones sobre todo lo que tiene que ver en el negocio, clientes, competidores, precios, costos. Entonces, hay que mirarlo, ¿no? Porque si, por el contrario, creciste, entonces eso también te va a demandar tal vez invertir más cosas, capital de trabajo, salir a negociar con tus proveedores o tal vez financiamiento con el sistema financiero, con una entidad que dé financiamiento. Entonces, después de elaborar el presupuesto, hay que hacerle un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento mensual para ir tomando las acciones correctivas o potenciar lo que nos vaya yendo bien, ¿no? Sí, es como que aprendimos del mes que acaba de terminar, que tenemos que ajustar en el segundo mes, etcétera. Por lo mismo que tú dices, un presupuesto es bastante dinámico. ¿Cuáles son los ítems o los conceptos que se deben considerar en este presupuesto? Para aquellas personas que nos están escuchando, ¿cómo ordeno este presupuesto? ¿Qué se debe considerar? Bien, si hablamos del presupuesto del resultado, normalmente nosotros tenemos ingresos, costos, gastos y beneficios. Entonces, lo primero, como te comentaba, lo primero y lo más difícil, digamos así, donde hay mucho más trabajo que hacer previamente es en el presupuesto de ventas. Porque en el presupuesto de ventas tú defines estrategias respecto al mercado, respecto a la competencia, respecto a clientes, respecto a precios. Entonces, es un trabajo que demanda por lo general mayor tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, y para ello hay que establecer cuáles son los objetivos como empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero vender? Estos productos son menos rentables, estos productos son más rentables, quiero potenciar esto, tengo estos clientes ya capturados, pero tengo una participación con ellos de 20, quiero llegar al 50, a estos clientes no los tengo, voy a ingresar con estos productos. Entonces, haces una evaluación con tu equipo comercial de eso y comienzas a elaborar presupuestos de ventas que te van a llevar a un número de ventas respecto al año anterior y tú dirás, pues un 10% es razonable, no es razonable. Y después de eso vienen los presupuestos de gasto, ¿no? Oye, ¿qué actividades yo tengo que generar o tengo que ejecutar para conseguir esos objetivos? No sé, actividades comerciales, actividades de marketing, los gastos de administración. Y es importante identificar cuáles son nuestros gastos, nuestros costos fijos y los costos variables, ¿no? Porque en la medida que nosotros podamos identificar eso, vamos a determinar nuestro margen de contribución del negocio respecto a nuestros costos fijos, que de alguna manera, como su propio nombre dice, son fijos, y que es importante mirarlos porque hay que cubrirlos, y después de que los comenzamos a cubrir, pues comenzamos a generar beneficio y rentabilidad para el negocio, ¿no? Sí, mira, ahí nos preguntan en las redes sociales, ¿cómo presupuestar lo que voy a generar en ventas? Bien, te mencionaba, de las tareas más difíciles, ¿no? Entonces, de nuevo, yo hoy tengo que hacer un alto y ver en qué situación está mi empresa. ¿Qué es lo que he hecho el año pasado respecto a clientes, productos, precios? Entonces, el día de hoy, si yo estoy haciendo mi proyección para el próximo año, de nuevo, miro
mi participación del mercado, si ya tengo una participación importante o si puedo capturar más mercado, cuáles son mis productos, digamos, más relevantes, importantes, ¿no? Cuáles son mis productos estrella de alguna manera que puedo seguir potenciando, cuál es mi nivel de participación en algunos clientes y si puedo tener mayor participación, con qué productos. Entonces, ¿cómo defino mi presupuesto de ingresos? De esa manera, ¿no? De un trabajo muy coordinado con el equipo comercial, que son los que están más en el día a día, ¿no? Exacto. Y también tiene uno que considerar el contexto y la economía del país. Justamente en el segundo bloque vamos a estar con el economista Alejandro Maureira y menciona eso porque quien presupuestó lo que presupuestó para el 2020 en enero o que lo terminó en octubre, noviembre, diciembre, como tú dices, el 2019, de pronto apareció el 2020 y llegó la pandemia y todo se tuvo que reformular. Entonces, yo no puedo vender lo mismo que tenía planeado vender en un año inusual, en un año atípico. ¿Qué criterios debemos considerar para definir cuánto puedo crecer este año o cuánto debería crecer este año? Eh, Tomando un poco lo que mencionabas hace un momento, Alessandro, claro, nadie tiene la perspectiva o la visión clara del futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el presupuesto es dinámico, ¿no? Nadie sabía que nos iba a llegar una pandemia y por lo tanto las expectativas de conseguir esos objetivos pues, se vuelven irreales. Entonces, el presupuesto es dinámico. Por eso es que es importante hacer un seguimiento y control mensual, porque el contexto económico, el escenario, la competencia te puede hacer cambiar todo eso y redireccionar toda la estrategia, ¿no? Ya no voy a poder alcanzar el 100% porque estamos en medio de una pandemia, pero lo más razonable es conseguir un 80%, porque ¿qué hacemos para conseguir el 80%? Cuanto menos. Entonces, el presupuesto es muy dinámico. El presupuesto es muy dinámico y hay que mirarlo constantemente porque tienes que tomar seguramente en el camino rutas distintas para llegar al mismo objetivo, ¿no? O a un objetivo, digamos, un poco más conservador, ¿no? Entonces, claro. El presupuesto, cuando lo elaboras, tiene escenarios, ¿no? Y normalmente te recomienda hacer un escenario muy optimista, un escenario conservador y pesimista para que puedas evaluar todo ese contexto, ¿no? Claro. Un emprendedor parte su negocio, X producto, empieza a vender y dice, empieza a ganar plata. La pregunta es, ¿ese emprendedor incluyó su sueldo en el presupuesto? ¿Es necesario que en un presupuesto una emprendedora, que sea una persona, que sea dos personas, sea un emprendimiento que está partiendo, tenga que incluir su sueldo en el presupuesto? Pero por supuesto, Alessandro, por supuesto que lo tiene que incluir. Y son muchos de los errores que se cometen en los emprendimientos, porque claro, somos nosotros mismos los que emprendemos y no queremos generarle gastos al negocio, ¿cierto? Porque decimos, ok, yo la hago, no lo cobro, pero no tenemos una visión real de lo que necesita el negocio para cubrir los gastos. Tu tiempo, como dueño del negocio, tiene un costo y lo tienes que considerar porque te va a permitir, de alguna manera, ver qué es lo que te falta hacer para cubrirte, ¿no? Para cubrir ese gasto. Entonces, es un error no hacerlo y es muy importante sí definirlo porque te esfuerza a que tu meta y tu objetivo el próximo año sea un poco más exigente. Lo tienes que hacer, definitivamente lo tienes que hacer. Hay que, no sé si puede sonar duro, pero hay que dejar de mirar nuestros negocios como una bodega a la esquina, o sea, y que el como negocio, la tienda de barrio. La tienda de barrio y que es para, salgo, abro la puerta de mi negocio, espero que caigan cosas, por lo menos para sobrevivir en el día. No, hay que mirarlo como un negocio, como una empresa y el presupuesto te permite proyectar lo que quieres conseguir en un año y hacia adelante inclusive. Entonces hay que dejar de mirarlo como la bodega de la esquina y mirarlo como una empresa, porque es lo que es. Sí, y en relación a los gastos, ¿cómo presupuesto los gastos y qué tipo de gastos existen para que la gente más o menos vaya entendiendo en este ítem de gastos que debo considerar? Bueno, tienes gastos, los gastos comerciales y los gastos administrativos por lo general, ¿no? Uh-huh. Y los costos que básicamente están relacionados con la venta o la prestación del servicio, están muy direccionados, ¿no? Pero en gastos tiene los gastos administrativos, que son los gastos, digamos, de soporte, de gestión,
para poder operar el negocio día a día, ¿no? Y los gastos comerciales son aquellos gastos que tienen que ver con el impulso y la generación y el alcance de las ventas, ¿no? Dentro de esos gastos es importante identificar cuáles son esos gastos variables, ¿cierto? Que están muy direccionados con el nivel de operación que tengas, que en la medida que tú generes mayor operación, los gastos variables toman la misma dirección. Y también es importante identificar aquellos gastos fijos, porque necesitas dimensionar todos aquellos gastos que, independientemente de lo que vendas o no, tienes que mañana cubrirlos y pagarlos, ¿no? Y hay gastos variables y fijos, y hay gastos de producción, de operaciones, logística, compras, administrativos y comerciales. Entonces, todos esos gastos que son necesarios, en realidad los gastos son actividades, ¿sí? Que son luego plasmados en números, pero son actividades que tienes que ejecutar para conseguir tus objetivos, ¿no? Que es la actividad y la operación de la empresa. Así es. ¿Por qué es importante tener distinción entre las finanzas del negocio y las finanzas personales? Algo que muchos emprendedores y dueños de negocios pequeños, comerciantes, no entienden. Entra plata en el negocio en el día a día y vamos sacando, vamos sacando. ¿Por qué es bueno tener y por qué es importante tener esa distinción? Lo más importante, Alexandro, es que no te permite crecer como negocio. Si tú no haces esa separación, ¿sí? del negocio, de lo personal, tu negocio se estanca. Porque cuando tú lo ves como empresa y como negocio, realizas acciones para que tu negocio crezca. Tomas decisiones respecto al futuro, no respecto a qué es lo que necesito hoy o mañana para cubrir mis necesidades familiares. Y normalmente, si tú ves que, por decir un número, ¿no? Con $1,000 que genere tu negocio, tú vives tranquilo un mes, en cuanto llegues a eso, te quedas tranquilo, ¿no? Y vives así, Pero cuando te separas de eso, tú dices, ok, comienzas a mirar otra cosa, comienzas a mirar el mercado, comienzas a mirar el potencial de tu negocio, de qué participación puedes tener, de cuánto puedes crecer, al margen de lo que necesites como familia, que por eso es importante fijarse un sueldo. Yo necesito un sueldo para vivir y para cubrir mis necesidades familiares, es esto. Entonces, pero tu negocio tiene una ruta y un objetivo distinto a tu negocio, a tus necesidades como persona. Entonces, ¿por qué? Porque te limita el crecimiento, no te permite despegar como negocio. Sería la razón más importante. Así es. Carlos, para ir terminando, ¿cuáles son esos 2 consejos claves importantes para los negocios de nuestra región, para los pequeños negocios? 2 consejitos sencillos, básicos, simples, fáciles de aplicar. Como gerentes de nuestros negocios, tenemos una función importante que es la de gestionar precisamente nuestras finanzas empresariales de todo nuestro negocio. Entonces, si nosotros no conocemos o no sabemos leer por lo menos nuestros estados financieros, sabemos la necesidad respecto a recursos que necesita nuestro negocio para crecer, no vamos a poder definir pasos para conseguir eso. Entonces, mi recomendación sería pues formarse y aprender un poquito sobre estos temas, sobre estados financieros, sobre presupuesto y sobre flujos de caja, que son las herramientas mínimas y necesarias para poder gestionar adecuadamente nuestros emprendimientos y sobre todo para hacerlas perdurables en el tiempo. De lo contrario, la tarea va a ser mucho más difícil. Entonces hay que formarse, hay que tener conocimiento. Sí, a veces los negocios pequeños suelen entregar la confianza plena muchas veces a los contadores y lamentablemente a veces los contadores infringen y nos involucran en ciertas situaciones que a veces para los negocios son complicados. Sí. Carlos, agradecerte por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros en Región Emprendedora y esperamos volver a vernos muy pronto en otro episodio. No, Alexandro, al contrario, agradecerte a ti por el espacio y la oportunidad de compartir esto y encantado de poder hacerlo cuando ustedes lo crean convenientes. Un abrazo gigante. Un abrazo para ti también. Vamos a un corte y ya regresamos con el segundo bloque.